Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar o recordar acerca de cómo el Señor me cambió, cómo gracias a Dios hoy en día le sirvo, hoy en día de verdad Él logró guiar mi corazón, llenarlo de su espíritu, sacarme del espíritu del mundo al que yo pertenecía antes, el pecado, que me agradaba lo malo, lo inmundo, que para mí era bueno, como dice el Señor. Hay de los que llaman a lo malo bueno, porque el que no es de Dios, vayas a una iglesia o no vayas, o sea, si a ti te agrada lo malo, lo hayas bueno. Fornicar, adulterar, mentir, ir a fiestas, destruir el templo de Dios y hacer todo eso, lo hayas bueno. En tu corazón, no sea por fuera, muchos pueden ser religiosos, ir a la iglesia y decir que no, que es malo, pero por dentro lo desean como algo bueno, como disfrutar, como que eso es disfrutar. Pero dice, hay de los que hayan a lo malo bueno. O sea, no es necesario que tú lo digas por tu boca, con que tú creas que lo que ellos hacen en el mundo es bueno y tú lo desees en tu corazón, aunque por fuera lo finjas no desearlo. En tu espíritu tú ya estás mal, porque tu espíritu no está lleno de Dios, no está lleno del Espíritu Santo de Dios, porque le gusta el pecado, lo haya bueno. Eso es lo primero, o sea, yo le doy gracias a Dios como Él me cambió. O sea, yo era del mundo totalmente. Era un espíritu de Satanás, era Satanás. Eran los deseos de Satanás, era la maldad de Satanás, era de los que de verdad dicen, de lo que llaman a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo, porque yo aborrecía lo de Dios, pero siempre hubo algo. Bueno, recordando esas cosas, recuerdo que yo siempre salía a tomar, no podía dejar las drogas, fumaba marihuana, eh, tantas cosas, pero cosas que son imposibles de dejar, el cigarro y todo eso. Que, bueno, Dios sabe. O sea, Él es mi testigo fiel y no tengo necesidad de mentir. O sea, todo lo que Él hizo en mí fue algo tan, wow. Pero yo ahora lo veo más amplio. Yo solo recuerdo cuando Él me cambió en un solo día, pero yo recuerdo cómo estaba mi alma. Si, por ejemplo, si tú estás así hoy en día, o sea, era simpático, alegre, así como, o no sé, como, yo creo que sí lo era, por algo llegaban todos mis amigos y todas las cosas, porque les hablaba, tiraba bromas, me reía, andaba molestando para allá, para acá, pero con alegría. Y me sonreía, los molestaba a ellos, pero ellos volvían. Entonces, en el mundo era ese mi espíritu. Y, pero yo por dentro estaba mal. Porque Satanás te ataca en tu corazón. Y eso tú no lo quieres mostrar en el mundo. Eso viene cuando tú estás solo. O sea, tú estás en el mundo, estás en una fiesta. Tú estás ahí porque quieres olvidar algo, quieres desestresarte, quieres liberarte tu corazón. Porque en realidad Satanás a todos los tiene oprimidos. No los tiene libres. No los tiene con la libertad que Dios te da. Dice, y les daré mi paz no como el mundo la da, sino como yo. La paz de Jesús, que es una verdadera paz. Entonces, eh, yo era así, o sea, estaba bien con ellos, pero cuando estaba los fines de semana solo o cuando estaba así, eh, estaba mal. O sea, yo decía, Señor, no decía, bueno, ahí ni siquiera clamaba a Dios, ni era un demonio total, un instrumento de Satanás. El que veía, él le caía simpático, como era, y ligerito tomara o no, terminaban en esos lugares tomando y divirtiéndose, supuestamente divirtiéndose. Yo ahora no lo hallo divertido, ni me agradan el pecado. Gracias a Dios, todo tuvo un proceso, una lucha grande, porque es muy difícil que tú estás lleno del mundo, estás lleno de Satanás, estás lleno de lo que es ese espíritu, y que el Señor te cambie,
y que te dé su espíritu, un espíritu que de verdad aborrece el pecado, aborrece lo malo. Es un proceso que solo Dios lo hace así para que uno lo entienda y le tome el valor que es, porque es muy difícil y uno no puede solo. No, solo Dios nos puede cambiar. Entonces, yo desde ya, yo clamaba a Dios, porque, por ejemplo, recuerdo que me ponía a tomar y a mí me hablaban de Dios, eso sí, a mí me hablaban de Dios. Venían mujeres jovencitas y me decían el Señor y esto, y yo me ponía a reír, les tiraba broma, les tiraba por segunda intención. Bromas con segunda intención, entonces les daba risa y al final terminaban riéndose conmigo, se acababa el tema y se acababa lo que me hablaban de Dios. Así era un espíritu, o sea, el espíritu satánico de mal en mí era mayor que el espíritu de Dios en ellos, porque yo los vencía con palabras, con lo que fuera, pero ellos me dejaban de hablar a mí de Dios. Y yo empezaba a hablar mis cosas, que eran cosas de diversión, de chiste, de broma, pero lo arrastraba. Entonces, entonces yo no hablaba de Dios, no me agradaba de Dios. El que hablaba de Dios yo le decía, sí, jajaja, sí, yo creo, yo respeto esas cosas, pero ya hablemos de otra cosa y ahí terminaba el tema. Era cortante en eso, no me agradaba nada. No quería escuchar de eso. Bueno, era el espíritu de Satanás, nunca le agradan esas cosas. Y eso estamos llenos, cuando no somos de Dios, estamos llenos de eso nosotros. Que nos desagrada eso, nos aburre o no sé, pero de verdad. Entonces necesitamos que Dios nos haga nacer de nuevo, un nuevo ser, porque no podemos decir que Dios nos ha hecho nacer de nuevo si tenemos los mismos gustos, las mismas cosas, no sé. Porque por fuera podemos fingir algo, pero en nuestro corazón seguimos siendo lo mismo. Pero lo que me pasaba, recuerdo yo que cuando salía a tomar y todo eso, me quedaba solo. No porque no que nadie quisiera estar conmigo, sino que me curaba y me venía. Decía yo, y empezaba a caminar, veía todo borroso. Pero ahí, cuando yo estaba solo, recuerdo que mi alma que había escuchado de Dios, que yo soy hijo padre, de una madre cristiana, entonces me llevaba a la iglesia, entonces yo sabía de un Dios, de alguien. Y como el mundo no podía llenar ese vacío, todas esas dudas de dónde iba a llegar mi vida, de qué iba a ser de mí, por qué no podía dejar esas cosas, qué era el sentido de todas las cosas. Porque yo me preguntaba muchas cosas, muchas cosas. Satanás te ataca de muchas cosas cuando tú estás solo y te deprime tu corazón. Entonces, mi alma estaba mal, pero no se lo decía a nadie. Yo con todo sonreía muy alegre, pero yo estaba mal por dentro, mi corazón. Entonces yo cuando me curaba, yo empezaba, decía, Señor, Señor, decía yo, ¿qué va a ser de mí? Ayúdeme, no puedo salir de esto, no sé qué voy a hacer. Pero ebrio, ebrio. Y si llegaba alguien y me decía, hola Samuel, digo, hola, hola, sí, oh, y cortaba el tema. Como que era otra gente, aparte. No quería que supieran nada. Era tanto mi necesidad de espiritual que creo que cuando yo me borraba, cuando yo tomaba tanto y me borraba, creo que llegaba aquí que me abría la puerta y caía para adentro, encima de lo que fuera. Y mi madre me decía, mira hijo, cómo te tiene Satanás. Y, y creo que yo le decía, mi padre me cuida, mi padre me cuida, así, mi padre me cuida. Y no sabía ni para dónde iba la micro, ni me acordaba el otro día. Y ella me decía que yo le decía, mi padre me cuida. Y muchos lo que me escucharían así no sabrían a qué me refería yo por mi padre me cuida, el padre de la tierra. Pero en mi corazón yo clamaba algo. Yo esperaba en el última esperanza, o sea, yo sabía que nadie más me podía ayudar. Era como lo que yo dudaba, pero
Había una fe que yo no dejaba de clamarle, a pesar de que siempre que me embriagaba en algo, yo estaba ahí. O sea, yo ahora me recuerdo eso, yo no lo había contado la primera vez que conté mi testimonio, pero ahora que recordé bien, yo sí. O Dios, en su plan, no dejé de clamar a Él. Aún embriagado, o sea, por eso muchos dicen, yo no puedo dejar eso, yo no puedo dejar esto, yo no. Pero clama a Dios, porque la fe es lo primero. Y si tú clamas y sigues clamando, le estás demostrando a Dios que estás creyendo en Él. Aunque Satanás te quiera hacer que no creas, que tú lo dudes, que tú digas esto. Pero si tu alma sigue ahí, sigue, Dios va a decir, ahí hay fe. Y si sigue, yo le voy a responder tal día. Y Satanás va a intentar hacerte dudar, va a intentar más hacerte caer. Y eso es la guerra espiritual. Porque ahí tú estás en otras manos, estás en las manos de Satanás. Entonces que te saquen de ahí es difícil, porque Satanás te pone cadenas que atan tu corazón. Pero salirte de Dios, si tú no lo valoras, es fácil, porque Dios te hace libre. Y tú escoges entre hacer el pecado o seguirlo a Él. Entonces Satanás te pone muchas cadenas y eso es lo difícil. Entonces tú tienes que tener mucha fe clamándole a lo que tú no crees que existe, que sin detenerte, sí, o sea, tienes que tener una necesidad muy grande. Y si tú logras con esa fe llegar, porque el que tiene fe le agrada a Dios, entonces si tú logras llegar, aunque sea así como diciéndole al Señor, así en tu alma, ayúdame. Y luego de ese ayúdeme, y te vuelve en contra, Él va a decir no, Él quiere salir, pero no puede, porque lo tienen atado y va a tener tu momento. Si tú no te rindes, por eso es lo importante, no te rindas, demuestra tu fe. Demuestra tu necesidad de Dios, porque Él va a hacer todo el trabajo. Porque yo en ese momento no tenía nada de Dios, ni me agradaba nada lo de Dios, ni te puedo decir que yo pensaba que pudiera ser de Dios algún día. Y hoy puedo decirte que aborrezco el pecado y todo eso. Y no, mira, el Señor me dio hasta el poder de ni siquiera tentarme con una mujer, de ni que me importe una bola de carne, seno o lo que sea, imagínate. Pero en un principio fue todo difícil. Porque el Señor todo eso lo tiene con pecado, o sea, ser de Dios es muy serio en verdad. Imagínate que el Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla, fornicó con ella en su corazón. Y dice, los adúlteros, hechiceros, fornicarios, mentirosos, serán echados fuera. Y no dice el que tenga todas estas cosas, sea adúltero, mentiroso, hechicero, sino que dice, los adúlteros, fornicarios, hechiceros. Entonces, tú, una vez que adulteras, ¿qué es lo que eres? Con una vez que adulteres, eres un adúltero. Con una vez que mientas, te convertiste en un mentiroso. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Entonces es necesario que el Señor nos cambie y nos borre todo eso. Y arrepentirse de verdad quiere decir que no vamos a pecar más. Porque tú te arrepientes de lo que fuiste. Es un arrepentimiento. No quiere decir que el Señor va a decir, hoy me arrepiento, el Señor me vuelve a perdonar. Sí, van a haber errores en el proceso del que el Señor te va a ir cambiando. Pero tú al saber ese error lo vas a ir rectificando y vas a decir, no, y vas a leerlo y decir, esto está mal, no lo hago más. Y así vas a ir mejorando. Pero el que cae una vez y sabe que ese es un error y vuelve a caer esperando que el Señor... Eso es hipocresía, eso no es del Espíritu de Dios, eso es de Satanás. Es claramente su espíritu. Entonces, recuerdo ese clamor en mi alma. Y llegó el día que yo no salía a tomar ni nada. Yo era de los que me drogaba con marihuana. Pero o sea, yo tenía mucho, juntaba dinero, todo no me faltaba para comprar bolsa y fumar hasta que ya no podía más. Era enfermo en esas cosas. Llegó un fin de semana que no tuve mucho, así, yo dije, bueno, compramos como 2 cervezas nomás, que eso no era nada, no es nada, o sea, era como para pasar un momento, estaba mi hermano, un amigo de él, y yo, y seguí igual que siempre, o sea, todos me vieron con mis bromas, mis formas, todo, igual que siempre, esperando que salir para tomar y todo eso. Y, y los tomamos la cerveza ese día y yo dije, bueno, este fin de semana no habrá nada.
Ya no era ni siquiera los fines de semana, eran todos los días casi. Pero decía, bueno, no será nada. Y los tomamos esas 2 cervezas y listo. Y mi hermano dijo, mira, y eso que mi hermano aún no se ha arrepentido completamente al Señor, pero el Señor lo utilizó a él. O sea, imaginen cómo el poder de Dios, cuando Él tiene un propósito. Dijo, oye, ¿has visto ese video de la niña que va al cielo y al infierno y dice que ve ciertas cosas y todo eso? Y yo escuché que estaba hablando de Dios, pues. Entonces, yo como les dije, yo de verdad me hablaban de Dios, yo lo aborrecía y cortaba el tema. Tenía palabras así, pero broma o lo que fuera para cortar el tema. No se daban ni cuenta. Entonces dijo, ¿has visto ese video? Y empezó el otro, el amigo, y decía, y yo le decía, no, sí, 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 pues sí, yo creo. Y el otro decía, ¿y tú creí? No, yo también, y esto, bueno, le decía yo, ya pasó esto, lo otro, bla, 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 bla. Ya, sí, yo creo también. Yo respeto mucho eso, pero bueno, hagamos otras cosas, estamos haciendo esto, vamos a escuchemos música, bla, bla. Se acabó. Pero ese no es el propósito de Dios. Yo dije, se cortó el tema, pero quedó eso ahí. Imagínate cómo lo hizo el Señor, quedó esa duda ahí. Entonces se fueron, se acabaron las cervezas, nadie se curó, ¿cómo se va a curar con 2 cervezas? Con 2 litros de cerveza para 3 personas. Entonces dije, bueno, me quedó ahí, quedé en mi pieza, que llegué, estaba el internet. Dije yo, ¿qué será eso? Y empecé a buscar. Y lo miré, y decía todas las cosas. Y a mí no me dio miedo porque yo en el mundo era diferente. O sea, yo incluso tengo cicatrices de aquí todavía, de peleas y de cosas. Y al último, cuando a mí no me importaba nada, o sea, yo me sonreía, me veía bien por fuera, yo andaba en medio de peleas con que anduvieran con cuchilla, con arma, me daba lo mismo. Yo no o sea, yo no tenía aliento de vivir, mi alma estaba muerta, no me importaba si moría o vivía. Tenía un pequeño miedo, pero en realidad ni me importaba. Pero me veía como normal. Entonces empecé a ver todo eso y decía, bueno, el infierno, porque yo hacía ejercicio, hacía pesa, hacía una cosa y otra, entonces me ejercitaba para eso, saco de boxeo para recibir golpe, aguantar dolor y todo eso, entonces yo decía, bueno, al final uno, si se acostumbra al dolor, al final uno tanto sufrimiento se va a acostumbrar y no va a pasar nada. ¿Qué tan terrible puede ser? Todo va en la costumbre, así pensaba antes. Entonces yo decía, pero algo, y ella decía, y él llora así, decía, lloraba así por todos los que están en la tierra, y así, como una angustia tan grande que decía que Dios lloraba así tanto. Y como que me quedó algo, porque no me gustaba hablar de Dios, pero yo le pedí ayuda, como esperando de que me respondiera. A pesar de que cuando alguien me hablaba de Dios, yo no me gustaba. Y me quedé pensando en eso. Y yo estaba mal, y yo decía, ¿qué hago con mi vida? No sabía qué hacer con mi vida, no me importaba si moría o nada, ya. Estaba sin ganas, pero si me veían amigos, sí, no, hay esto y lo otro, bla, 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 bla. Pero por dentro estaba, Satanás me tenía sin alma, estaba muerto. Por eso nosotros parecemos en el mundo que estamos vivos, pero estamos llenos de puras cosas muertas, de cosas falsas, sin amor, sin ganas de vivir en verdad, sin sentir. Y así. Entonces, recuerdo que miré todo el video y me dio una pena en mi corazón por todas esas cosas. Y no tenía miedo a ese tormento. O sea, estaba tan muerto que yo me creía como tan fuerte que no sentía como temor grande. Y recuerdo que hice lo que no había hecho. Me arrodillé en la orilla de la cama y lo dije tan en serio porque yo ya no tenía sentido mi vida. Para mí no tenía sentido. Entonces dije yo, Señor Dios, que a uno le decía padre porque me hallaba culpable de tantas cosas. Yo no las sabía, que eran tantas.
pero aún sabía que hacía pecado y no era de Dios. Yo le decía, Señor, si usted está ahí y me escucha, le dije, de verdad yo no sé qué hacer con mi vida. Y si yo pudiera servir para que usted estuviera bien o algo, porque yo no me importo ya, no me importa nada, no me hallo sentido. Si por último, si me destruyera y fuera de utilidad para algo, le entrego todo, de verdad, a mí no me interesa nada, yo no sé qué hacer. Y, y estoy mal, no me importa nada. Si pudiera servirle para algo, pero fue sincero, o sea, porque muchas veces yo antes había orado al Señor y cuando chico iba a la iglesia le decía que quería cambiar, nunca recibí respuesta. Porque cuando tú temes o tú tienes una duda y no hay respuesta, cuando tú lo pides pero estás dudando, estás teniendo miedo, no sirve, tiene que ser, eso fue sincero, yo ahí lo hice sincero, así entregándome de verdad, sin importar nada. Ahí fue sincero. Y eso yo no lo había hecho antes. O sea, yo cuando chico oraba y todo, pero nunca había sido tan sincero y me había entregado de verdad. Le dije, bueno Señor, si yo le sirviera para lo que fuera, aquí estoy. Y si usted está ahí, aquí estoy. Y haga usted conmigo lo que quiera, porque yo ya no sé, no puedo, no sé qué hacer con mi vida, de verdad. Y me siento mal. Y aquí estoy. Y saben que sentí un calor tan grande. Sentí una presencia, pero inmediata, una respuesta grande. O sea, no fue en una iglesia, no fue alguien que me puso las manos, nada, pero fue el mismo Señor que vino. Yo sentí su calor y su presencia poderosa que, que me llenó. Y yo sentí algo tan precioso que yo cuando me paré con los ojos cerrados y dije yo, Padre, dije yo, Señor, si yo me voy a sentir así para siempre, ni me importa si fuera un poste, dije yo, pero no importa si me voy a sentir así. Qué bueno, dije yo, que sea un poste entonces, no me importa si no me puedo mover, si nada, si quiero sentirme así solamente. Era como, no era como si te devolvieran un callo que te falta, sino que no es un callo que te falta. Es como que tú eres algo que se salió de ahí. Y cuando estás en la presencia de Dios, no necesitas nada. No necesitas nada. Ni sentir placer, ni buscar placer, ni sentir, ni buscar nada. Porque estás completo, tú te sientes como ni comida, no piensas en nada. Estás lleno, 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 lleno de gozo. Por eso es la diferencia entre el placer y el gozo. Porque la tierra dice, no, y me gozo en esto. Pero no saben que el gozo no es una palabra que no se alcanza en la tierra. La palabra gozo solo se logra en Dios. Y fue algo tanto que yo dije, Padre, oh Señor, si me sintiera así para siempre, no me importa si fuera un poste. Y levanté mis manos y vi una visión así, y vi como todas las cosas se unían, o sea, los átomos, los huesos, los átomos, el calcio, todos los átomos, los electrones, la energía, todo se iba uniendo en una cadena. Y todo estaba unido. Era como algo que se formaba aquí, que era diferente, pero estaba todo unido, era una energía que formaba todas las cosas y todo se unía en una cadena. Y esa cadena llegaba a una luz en un centro, una luz grande, poderosa. Y el Señor me hizo entender que Él era eso. Él era todo, estaba todo unido a Él, era todo su energía, era todo lo de Él, que creaba todas las cosas, a mí mismo, mi alma, todo. O sea, la energía que tú ves cuando se crea lo material y cuando se crea la energía que tú no ves, los espíritus, almas, demonios, todo eso está sustentado por Él. Y llegó todo a ese punto y yo dije, wow, Señor, esto de usted, qué hermoso de usted. Y se me caían mis lágrimas. Y cambié así, pero wow,
fue una respuesta de Dios, pero impresionante. Mi entrega fue tan sincera que el Señor me cambió, pero impresionante, quemó todo el pecado, todo me limpió automáticamente. Fue increíble, un día tú veías a alguien diferente, tú viste al que tomaba, al que fumaba, y los que estuvieron el último día conmigo tomando esa cerveza, mi hermano y ese joven me vieron, que yo fui ese mismo ahí. Y en ese momento que ocurrieron todas esas cosas, ellos no lo vieron después. Pero yo empecé a descargar música de Dios. Yo sé que la música, el Señor me enseñó que ya no es lo más real, que hay cantantes que hablan de Dios, pero es falso. Pero a mí me llenaba escuchar eso, que era mejor que escuchar tonteras del mundo, que dijera a Dios, y yo amaba a Dios en mi corazón. Ahí está la alabanza. La alabanza no está en una canción que tú escuchas por tu oído, sino que la alabanza está cuando tú puedes escuchar esas letras y tú las sientes en tu corazón y tú sientes que amas a Dios. Ahí está la alabanza en el Espíritu. Entonces, bajé música de Dios esa misma noche, me puse a escuchar música, amanecí, no pude dormir, quería dormir en mi cama y me lloraban mis ojos, no podía dormir, se me caían mis lágrimas, mi cuerpo me ardía de calor y oraba, yo no sabía cómo orar, pero el Señor por el Espíritu Santo me enseñó, me puse a orar. Me puse a orar y le pedí perdón, vi todo mi pecado. Cada pensamiento en el mundo es pecado en contra de Dios. Yo dije, wow, perdón, Padre, perdóneme por ser esto. Perdóneme por todo lo que hice, por todo lo que me convertí. Perdóneme, Señor, perdóneme. Y logré ver todo mi pecado, todo. Y fue mucho. Hasta como respiraba para mí, todo era pecado. Uno vive en pecado cuando aún no hay verdadero arrepentimiento. Tus pensamientos son pecado. Tú miras el pecado y lo ves como algo muy bueno, como que eso es placer o como que eso te provoca alegría. Por eso le digo incluso a los cristianos que dicen que son de Dios, pero en realidad si aún miran en su corazón algunas cosas como placer o como que les atrae, aunque ellos se aguanten a eso, les falta, clamen a Dios, clamen que Él venga y que le quieren conocer y que Él los cambie y les dé su Espíritu Santo y arrepentimiento, porque el único que nos da la entrada al cielo es Jesús, hay que tener su Espíritu Santo. Ese es el sello, que habla de un sello, que dice en el Apocalipsis, dice, y le dijo a las plagas que no tocasen a todos los que tenían el sello en su frente de Dios. El sello es el Espíritu Santo, y eso no lo tiene cualquiera. Entonces, eso requiere un verdadero arrepentimiento. Entonces yo toda la noche llorando, al otro día, todo extrañado. Era cerca de mi cumpleaños. Yo no sabía de ayuno. El Espíritu Santo me puso de que yo que yo necesitaba dejar de comer por tanto tiempo por Dios. Así. Yo no sabía de ayuno, de verdad. O sea, es el Espíritu que hace todo en ti. Yo no sabía orar, me puse a orar. Y le clamé con fuego, con fervor, con sentimiento en tu corazón. Fue increíble cómo Dios me dio otro espíritu. Me hizo nacer de nuevo, era otra persona. O sea, tenía mis recuerdos y todo, era yo, pero en otro ser, en otro que yo no conocía, el que le gustaba lo bueno, el que sí es correcto, el que es de Dios, el que de verdad debería haber sido desde siempre porque Dios me creó. Entonces, yo decía, me sentí en mi corazón y dije, sí, Señor. O sea, era como otra voz, era alguien que me decía qué hacer. Y lo sentía yo, como si fuera yo. Como si fuera yo. Yo decía, necesito hacer esto. Y me puse a orar y le dije, bueno, Señor, hasta tanto voy a estar sin comer. Porque yo sé que usted si quiere, así me aumentó el espíritu lleno del Espíritu Santo. Yo dije, porque si usted quiere, yo no necesito ni comer, no necesito nada. Si usted quiere mantenerme vivo, yo me mantengo vivo. Así. Pero fue como una locura. O sea, imagínate los que me vieron al otro día, cuando llegaron y yo le empecé a contar lo de Dios, cómo Dios me cambió, cómo de verdad yo me arrepentí porque les contaba todo lo que había pasado y cómo de verdad Dios me respondió, me cambió. Y mira cómo te hablo ahora. Y todos los que yo le hablaba, yo nunca había leído la Biblia.
ni tenía Biblia. Toda la palabra que yo le hablaba era de la Biblia, era la verdad, de Dios, del Espíritu, lo correcto. Y eso lo supe después. Cuando leí la Biblia yo decía, esto tiene significado con lo mismo que yo le hablo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo lo hace usted, Señor? Porque usted lo hace en mí. Usted me dio la palabra, usted me daba todo. Yo salía a caminar y le hablaba todo de lo que el Señor había hecho, cómo el Señor me cambió. Yo le decía, wow, de un día para otro. Yo hoy día era uno, el que tú conocías antes, y al otro día el Señor me cambió. Y no fue solo eso. Después que el Señor me cambió, a mí no se me apareció el diablo, no se me aparecía nada. Porque cuando tú estás en el mundo no se te pasa nada de eso. Porque Satanás no quiere que tú sepas que Él existe en verdad. Él quiere que tú vivas en la duda. Que tú digas, no, si yo creo en el Señor, yo creo en esto, pero en una parte de tu corazón estás dudando. La única forma es el testimonio de tener una relación íntima con Dios. Arrepentirte de todo corazón, nacer de nuevo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, Santo. Y ahí tú tienes tu propio testimonio vivo. El Señor me llevó a pruebas, a días de ayuno, sin comer, nada, caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Mi cuerpo ya, yo caminaba hasta que yo no tenía fuerza porque no comía. Y mis pies ya no, yo sabía que no podía dar un paso más. Ya no podía levantar mis pies. Yo decía, Padre, Padre, yo sé que usted está ahí. Y si usted quiere que yo siga, yo tengo fuerza. Y de nuevo, por respuesta en el Espíritu, sentía en mi corazón y decía, yo ya te he dado la fuerza. Solo confía. Ten fe, cree y confía. Y si yo decía, amén, Señor, yo sé que puedo. Y seguía kilómetros y kilómetros más hasta que llegaba al mismo punto, porque no era sin comer. ¿De dónde iba a sacar fuerza? Y eran distancias imposibles para caminar para el ser humano. De verdad. Eso me lo hacía el Espíritu Santo. Para que yo, eso me fortalecía. ¿Por qué? Porque eran testimonios vivos donde yo veía cómo el Señor me daba fuerza de la nada. De a donde yo no había comido. No había comida, no había energía en mi cuerpo. Yo ya no podía más de nuevo. Y de nuevo le decía, Padre, si usted quiere que yo siga, voy. Pero de nuevo ya no me puedo mis pies. Ya no puedo. Pero yo sé que si usted quiere, yo tengo fuerza. De nuevo sentía, sigue, yo ya te di fuerza. Otra vez caminaba como el primer paso, como nada. Y kilómetros de nuevo así, 5 o 6 veces. Entonces, ¿de dónde va a explicarme la ciencia? Si un cuerpo sin comer, caminando kilómetros, se cansaba, ya no me podía los pies. Mínimo tenía que estar días descansando y comiendo para recuperarme. Y de nuevo como nada. Después de nuevo me pasaba lo mismo porque era el límite carnal, pero yo ya no recibía la fuerza de la carne, sino del Espíritu de Dios. Y de nuevo me llenaba de fuerza y seguía, porque le clamaba a Dios. Ese testimonio no me lo va a quitar nadie. Como Dios me cambió no me lo va a quitar nadie, ni que se pare Satanás aquí mismo, me amenace. Yo ya sé que Dios es real, que Él hace milagros, que Él hace cosas grandes. Yo vi cosas grandes y las sigo viendo. Cosas que el mundo no cree, pero yo sé que todo es Dios, todo lo controla Él. Y cada situación, si yo estoy en sus manos es para bien, aunque parezca mal. Yo lo sé y lo he vivido. Y no es solo esas pruebas. Para el día de mi cumpleaños me acuerdo que tuve que entregar un ayuno, porque me estaban esperando y yo le dije, ve, y era la primera vez que yo dije, 2 días. 2 días quiere decir que yo empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 12 de la noche del otro día, era un día. Y después de esas 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día es otro día. Entonces yo decía, ¿ves? ¿Cómo dicen que no creen en Dios, que van a morir de hambre? Y yo le dije, mire, le decía a mi mami, mire, 2 días no he comido y no he muerto. Porque la comida no es lo más importante, es Dios. ¿Y qué es lo que decía el Señor? Ese es el Espíritu de Jesús. Porque no solo de pan y agua vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y Dios es espíritu. Si Dios te dice levántate, te levantas. Si Dios te dice sigue, ¿tienes fuerzas? Tienes fuerzas. Y yo lo viví. En mi testimonio propio, yo lo viví. Iba a lugares imposibles de llegar y volvía. Y no me gustaba que nadie me llevara, porque el Espíritu me decía que era caminando. Y volvía. Y el tiempo pasaba rápido, extraño. Era otro ambiente y siempre encima mío una nube con estrellas, que yo le decía Padre y le iba hablando. Y muchas veces. Y Satanás se venía. Porque de primera Satanás ni se me acercó porque el Señor recién me limpió. Pero después vinieron las pruebas, la lucha contra el que yo era antes. Porque el Señor me dejó santo. Yo lo único que pensaba, yo decía, gracias Padre, porque me cambió. Gracias Señor, porque me libró. Cuando yo iba a imaginarme esto, que usted era tan hermoso, Padre, hermoso, hermoso. Gracias. Así dormía en mis noches. Yo no dormía, me lo pasaba, Señor. Gracias, gracias, mi Señor precioso, mi Padre hermoso. Y ahí aún no se acercaba. Pero recuerdo que pasó otra cosa. Son tantas experiencias. Pero eso es como el Señor me cambió solamente. Pero recuerdo que pasaron otras cosas. Que apareció en el internet. De esas que ven la suerte. Y me decía que yo iba a ganar una gran fortuna. Solo tenía que prender una velita y hacer un conjuro de que me protegiera de los malos espíritus, porque había un mal espíritu que no quería dejar que me llegara toda esa riqueza. Y yo lo dije, gracias Padre, porque ese es Satanás que quiere que yo haga esas cosas para que usted se aleje de mí, porque eso es brujería. Y el espíritu que él dice que no quiere que me llegue la riqueza, dice que ese espíritu que me impide eso, es el Espíritu de Dios, es usted, Señor. Y Él quiere que yo haga lo malo, ¿para qué? Para que Él tenga potestad y usted se aleje de mí. Que yo prefiera un poco de papel, un número, un dinero, lo material, y lo pierda usted. Eso es lo que quiere. Pero no, nada vale lo que usted es, Señor, le dije yo, por mi Padre hermoso y precioso. Y yo no hice nada de eso. Pero me seguían llegando los correos, me seguían llegando los correos, me seguían llegando los correos. Y hasta un día me dijo, tal fecha, tal fecha va a empezar a pasar las cosas donde te va a llegar una cantidad grande de dinero. Pasaron 3 meses. A mí se me olvidó. Yo ni me acordaba. Yo estaba en mi cama y yo recuerdo que estaba así. Y yo decía, gracias Padre precioso, mi Señor hermoso, porque usted me cambió, me abrió los ojos, me hizo ver la verdad, cómo Satanás engaña el mundo, cómo son todas estas mentiras. Y de repente estaba así, Señor, y en la cama aparecía una mancha negra que hacía como para que yo me asustara. Y yo recuerdo que estaba tan lleno del Espíritu Santo que no era como cuando tú te llenas del mundo, viendo películas de terror, te llenas de espíritus de miedo, de lascivia, de deseo, entonces tú ves y te asustas porque estás lleno de Satanás. Eres de Satanás, te llenas de su espíritu. Si no, yo lleno del Espíritu de Dios, aparecían esas cosas, esas visiones de engaño para que yo metiera miedo en mi corazón. Y yo me hacía, ¿cómo lo hace, Padre? ¿Cómo lo hace Satanás queriendo meter miedo en mí? Me reía y se iba, se salía. Y eso pasó ese día estaba vacío. Y de repente dije yo, bueno, Padre, y así como recostado, sin dormirme, dije yo, sí, bueno, Padre, sí, gracias, mi Señor precioso, gracias. Y, y sentí afuera, fuerte, sí. Y yo con mis ojos cerrados sentí, pa, pa, como viento y lata, así, pa, como un remolino con lata y latones sonando, así, como un tornado. Afuera en mi pieza, así. Y yo en mi cama, así, tapado, y decía, ¿qué es esto? ¿Qué? Así, pero tranquilo en mi Señor, yo estaba en el Espíritu de Dios, yo sé que si Dios me protege, ¿quién me va a tocar? Así como el Señor me dejó lleno de su Espíritu Santo, yo estaba seguro en el Señor. Entonces recuerdo que hice así, y hacía así, decía yo, y se escuchaba fuerte y terrible afuera. Entonces yo decía, Señor. Y después dije, total, yo confío en usted, Señor, no importa, pase lo que pase, usted me protege. Y si me pasa algo es su voluntad, yo me ofrecí a usted.
Y entonces escuché, seguí escuchando. Entonces yo dije, bueno, Señor, porque si escucho a lo mejor usted quiere que yo mire. Permiso, Padre. Le pedí permiso y hice así. Y me destapé y miré. Y cuando veo que de la pared de mi pieza, si no se abrió la puerta y nada, entra una nube así negra, como un remolino. Y era eso. Y se para enfrente mío. No se paró, no era una nube, pero se ganó enfrente mío y se hizo en forma de espíritu. Y se le vieron su ojo así negro y se hizo una... Era todo negro y se hizo una forma así espiritual. Y se ganó enfrente mío y me miró. Y yo quedé así. Y yo dije, no, no me puede tocar porque Dios me protege. Porque el Señor me enseñó eso y yo sé que si el Señor te protege, o sea, ahí está la fe. Cuando tú ya empiezas a tener miedo, tú ya le estás dando rienda a Satanás para que te sucedan las cosas. Entonces yo dije, no me puede tocar porque mi Padre está conmigo y me protege. Y me quedó mirando y no me dio miedo. Pero yo pensando que era una visión en un sueño. Porque la visión en un sueño son visiones en un sueño, pero también son reales para el espíritu. Así que mucho cuidado en los sueños cuando pecamos, mucho. Porque los espíritus están logrando que nuestro corazón esté en pecado. Entonces yo hice así y dije yo, wow. Y dije yo, no, no, no estoy no es sueño. Satanás se me apareció realmente, dije. Este fue un espíritu del mal realmente. A lo que llegó Satanás, y yo hice así, oh Señor, a lo que llegó Satanás. Como ya sabe que soy suyo, ahora ya no tiene ni siquiera de ocultarse, se me aparece aquí mismo. Y dije yo, wow, Señor, wow, gracias, porque eso aumenta mi fe, eso me ayuda más siempre, porque yo lo veo, lo he visto, yo las cosas que he vivido con el Señor las he vivido, son obras y son alimento espiritual que están firmes en mi espíritu, que llega Satanás y me dice eso es mentira, o llega el mundo entero y me dice estás loco, me quedo con mi locura, porque mi locura ha sido poderosa, tan poderosa que me da fuerza cuando ya no hay fuerza. Ha hecho milagros, me ha sanado cuando ha venido espíritu de enfermedad, me ha sanado sí, así. Entonces mi locura es poderosa. Entonces que venga el mundo diciéndome que estoy loco, me quedo con mi locura. Con el que yo le digo Dios y Padre. Que si son cosas de la mente, son cosas de lo que sea, poderoso. Poderosa es esa mente en mí entonces. Me quedo con Él. Porque esa mente en mí es tan poderosa que puede hacer cosas muy grandes. Me quedo con Él. Y no lo voy a dejar. Porque yo lo he vivido y lo he visto. Y son reales, cosas reales. Y de testimonio está mi madre, que escuchaba todos los golpes y sonidos. Y sonidos en la pieza en esas noches. Pero ese día yo estaba despierto. Y ese demonio se apareció enfrente mío y se hizo así, se espumó y se desapareció. Y se fue así, se esfumó en la nada. Y yo dije, ¿qué pasó, padre? ¿Qué fue esto? Y me acordé, dije yo, lo que dijo la bruja. Porque ellos se dicen tarotista, espiritista, esto, lo otro, y son brujos, no hay otra cosa. Y ellos son condenados. Porque tienen fotitos de un dios, de eso, son imágenes, son falsos. Hacen su hechicería, ocupan la Biblia, pero no son salvos, son brujos. Entonces ahí dije yo, y me acordé, y fui a ver la fecha, y vi el correo. Y fui a ver la fecha del calendario, y era la misma fecha, el día, que la bruja me dijo que iba a llegar una gran cantidad de dinero. O sea, había mandado un espíritu para que yo hiciera lo de la velita y una vez que yo siguiera la hechicería y creyera más en esas cosas buscando riquezas materiales, cosas de la tierra y abandonara al espíritu que Dios me dio, el Espíritu Santo de Cristo, lo cambiara por buscar riqueza. Y ahí Satanás iba a tener una puerta para entrar y traerme esa riqueza, pero esa riqueza tú la gastas, se va, se pierde y terminas peor que antes. Yo sé que así es el orden de los espíritus. Entonces, en eso, yo dije, wow, Padre, gracias, porque usted me dio su espíritu y lo amo sobre todas las cosas y no me importa nada. Y así. Y después les cuento que venían sueños, venían mujeres
espíritus de mujeres le llaman sucubo, le llaman muchas cosas. Era Satanás en forma de espíritu, con senos grandes, con cosas, espíritus